Buenas tardes, estamos en la Feria del Libro de Madrid dispuestos a dialogar sobre el audiolibro. Es una mesa redonda organizada por Storytel y queremos hablar de esa idea, esa palabra que tantas cosas, tantas sugerencias tiene, que ahora vamos a contrastar. Está Cristina Higueras. Hola, Fernando. Buenas tardes, Cristina. Espido Freire y Paola Bouteller. A mí hay una cosa que me gustaría que comentáramos de entrada. Fijaos, yo creo que todos hemos visto en las redes el título que voy a leer literalmente: audiolibros con autores que narran sus propias historias. Yo tengo la sensación de que si este mismo título nos hubieran convocado con este título hace 10 años, habríamos dicho, se han equivocado de planeta o se han equivocado de algo, ¿de qué están hablando? Verdaderamente es, si uno piensa un poco y lee esas palabras, es algo, diría, llamativamente sorprendente, algo que hasta hace muy poco no imaginábamos que pudiera tener la fuerza que tiene ahora. Hay muchas maneras en las que podríamos comenzar a charlar. Se da la circunstancia de que las 4 personas que estamos aquí hemos grabado obras nuestras con nuestra propia voz. Y a mí me gustaría que empezáramos por evocar esa imagen que yo tengo tan cercana y que tanta ilusión y alegría me ha dado: cabina cerrada, el micrófono delante de ti, los auriculares en las orejas y tú leyendo tu propio texto. A mí me gustaría que comentáramos un poco qué sensaciones ha generado eso. Para abrir un poquito el fuego, empiezo yo contando que fui muy feliz en ese espacio cerrado. Tenía la sensación de que era una especie de universo propio al grabar mi voz para el audiolibro, que era algo como que estaba totalmente bajo mi control, un planeta propio. Y también descubrí otra cosa, esa fue la parte positiva, bonita, hermosa, gratificante. Y también descubrí no solo esas veces en que puedes equivocarte y el técnico te dice repitamos esto y tal, sino la sensación de que leyendo en voz alta, esa voz que sale al micrófono y que regresa inmediatamente a los cascos a ti, la sensación de que hay palabras que quitarías, frases que tal vez cambiarías un poco. Yo me pregunto si esto os ha ocurrido, ¿qué habéis sentido en ese instante en el planeta propio ante el micrófono, Cristina? Pues muy parecido a lo que has sentido tú, efectivamente. El estar leyendo en voz alta. Bueno, yo la verdad es que no me ha llamado tanto la atención como a ti, porque yo cuando escribo en voz alta. Yo interpreto, yo no solamente escribo sentada en el ordenador, sino supongo que eso me condiciona mi faceta de actriz. Me levanto, interpreto los personajes y escribo en voz alta de tal manera que hasta que no me suena bien una frase o un diálogo, no lo doy por terminado. Con lo cual, eso no me ha chocado tanto como al enfrentarte otra vez a tu propio texto. Es verdad eso que dices, que hay palabras que dices, bueno, pero ¿cómo puse esta palabra aquí? Que es un poco reiteración de lo que he dicho en esta misma palabra, dos frases antes puse la misma palabra, ¿por qué no busqué un sinónimo en este momento? Pero vamos, yo, como era mi texto, tuve la osadía de cambiarlo, ¿eh? Yo me atreví a cambiarlo y bueno, han sido muy pocas palabras que he cambiado, pero tanto en El error de Clara Ullman como en El extraño del ayer ha habido alguna frasecita que he cambiado. Es decir, he hecho mi propia edición del audiolibro, de alguna manera. Me han dejado hacerlo, lo he hecho con permiso y me han dejado hacerlo. Bueno, tiene cierta lógica, en realidad es lo natural, es una adaptación de tu propia obra. Tú, Espido, ¿cómo hiciste ante él? Bueno, es que yo retomo la pregunta que nos has hecho, si hace 10 años qué hubiera ocurrido, si nos hubieran preguntado. Es que claro, yo hace 10 años había grabado ya algunos de mis textos. En una ocasión tú acudiste a una exhibición que hice, en ese caso era para una colaboración con una marca comercial, en la cual, si recuerdas, se escuchaba en bucle 4 microrelatos. Y esa experiencia me sirvió para plantearme que el formato de audio era tan interesante que una de mis obras, Cartas de amor y desamor, debía ir acompañada de un CD. En aquellos momentos ni siquiera nos planteábamos un código QR o un MP3 que pudiera descargarse de una página web.
se ha reincorporado y está ahora a disposición de los lectores en Storytel. Y lo curioso fue que al leer el primer libro que he grabado directamente para un audiolibro, que fue Querida Jane, Querida Charlotte, me encontraba con que ese libro era anterior a la grabación que yo había hecho de los libros que ya se podían encontrar en ese formato. Y por lo tanto, no solamente, yo ni tuve osadía ni nada, o sea, yo directamente di por hecho que el libro era mío y que sobre la marcha iba a cambiar lo que mejor me pareciera, sino que además fue la oportunidad de regresar a la emoción y al sentimiento de ese viaje por Inglaterra que yo hice hace tantos años. Es decir, no solamente me reencontraba con un libro antiguo, sino con la autora que en primera persona del singular narraba. Y esa parte en particular, esa parte en especial fue muy particular. Me permitió, he dicho 3 veces particular, ¿verdad? Esto habría que editarlo en cualquier tipo de... Hablábamos de la edición posterior. Te sugerimos la palabra singular para las próximas veces. Fue, aparte de singular, fue muy enriquecedor, porque en esos momentos me encontraba, después de la pandemia, después del confinamiento, en un momento precisamente de revisión de qué tipo de voz narrativa quería tener. Y el escucharlo, como hace la propia Cristina, me vino muy bien, fue especial. También era un caso textos que ya tenían un tiempo. Sí, tenía un cierto tiempo. Yo en tu caso, Paola, sorprende que ha sido como un relámpago, es decir, primero publicas el libro, luego se hace el audiolibro, pero por lo que tengo entendido, todo esto ocurre en muy pocos meses. Entonces, ¿cómo ha sido tu odisea en este mundo? Yo me quedo como con la palabra despido, ha sido enriquecedora, pero sobre todo porque lo mío ha sido una autopublicación y a los 2 meses Storytel me propuso hacer el audiolibro y fue muy enriquecedora y además como yo era autopublicado, yo sí que tuve todo para hacer lo que quisiera con él, lo editaba al momento, me dejaron obviamente también decir, oye, a ver, edita, pero poco a poco, pero claro, había palabras que como decía Cristina, que yo decía, que hay tiempo 2 veces puesta, vamos a intentar cambiarla por otra cosa, ¿no? Pero además encontrarme con unas emociones que yo no pensaba que tendría. Cuando empecé a escucharme a mí misma, porque además en esta historia, por ejemplo, yo tengo varias voces de diferentes personajes y me di cuenta que había personajes que me llegaban más una vez que yo lo hablaba en voz alta y lo relataba que escribiendo. Y eso fue algo que me impresionó muchísimo y que me emocionaba y que tenía que parar muchas veces y decir, ostras, que esto que escribí en su día no es tanto como al leerlo. Creo que además es muy importante, a partir de ahí me di cuenta que era muy importante, una vez que escribes, leerlo en voz alta. Es muy importante, además te das cosas y los pequeños fallos que a lo mejor no te gustan y tal. La rima interna, esa enemiga insidiosa, sí, eso es. En todo, las ¿verdad? subordinadas, que de pronto te encuentras diciendo qué bien me ha quedado esta frase larga escrita y la vas leyendo y de pronto te ahogas y dices, hay que cambiarlo. Yo creo que está bien, no es un objetivo netamente publicitario, pero sí está bien que comentemos nuestras obras leídas y voy a explicar por qué. Yo mi primera experiencia fue con La Isla del Padre. Me refiero a la segunda parte del título de la mesa, cuando decimos autores que narran con su propia voz. Tú has hablado de varias voces, tu novela la conocemos, son varias voces. En mi caso, La Isla del Padre es un relato autobiográfico en que la voz es la de Fernando Marías. A mí ahí sí me pareció natural, incluso muy apetecible, incluso muy lógico leerla yo, porque a mí personas que han escuchado el audiolibro me han dicho, tiene mucho sentido escuchar esta historia contada por ti. Pero me gustaría saber en vuestro caso cómo ha sido, porque claro, fuera de un libro, digamos, autobiográfico o un libro en el que narras un viaje que verdaderamente has hecho, la idea de leer una novela, una narración canónica, unos diálogos de personajes no es muy dificultoso. En mi caso, yo he grabado para Storytel El error de Clara Ullman, que está íntegramente contado en tercera persona desde un narrador omnisciente, y luego El extraño del ayer, que es muy diferente, la estructura es muy diferente porque hay 3 primeras personas, más el último capítulo que está narrado en tercera persona, entonces fue leído por 4 personas diferentes. Yo interpreté el personaje protagonista femenino, Loren Barceló, y luego 2 actores de la nómina que estaban en nómina en Technison interpretaron los otros 2 personajes masculinos y opté por una
actriz, otra voz femenina diferente a la mía, para narrar los enunciados de los capítulos y el tercer, y el último capítulo. Y para mí esa experiencia fue, bueno, El error de Clara Ullman me encantó hacerlo, porque yo creo que el hecho de que sea el propio autor que narre su obra, siempre que sea posible, es lo ideal, porque nadie mejor que el autor conoce el tono, sobre todo, del libro, de la novela. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos autores pues que no tienen la dicción adecuada, no tienen la técnica adecuada para hacerlo, porque no es algo sencillo. Entonces, los estándares de calidad que exige Storytel o cualquier editorial de audiolibros, que está muy bien que los exijan, pues a lo mejor un autor, por muy bueno que sea, no los cumple, ¿no? En mi caso, en mi faceta de actriz, pues bueno, pude hacerlo porque estoy acostumbrada a hacerlo, ¿no? Entonces me gustó mucho en el error de Clara Ullman leer toda la narración, dando mi punto de vista sobre los personajes, sobre cada uno de los personajes, y yo creo que si lo hubiera hecho una actriz, seguramente lo hubiera hecho muy bien, pero no le habría dado el tono que yo quería dar a la novela. Y luego en El extraño del ayer fue una experiencia muy bonita, porque además de conjugar mi faceta de autora y de actriz, hice de coordinadora, digamos que ejercí de directora, marcando a los actores pues cómo eran los personajes, diferentes matices y tal, porque claro, el resto de actores no conocían la novela. Entonces fue muy bonito, fue una experiencia especialmente enriquecedora para mí. El extraño del ayer todavía no, está a punto de salir publicada en Storytel. El error de Clara Ullman ya salió y estoy muy contenta con el resultado. Claro, ahí tu faceta de actriz obviamente facilita muchísimo, pero eso no sé si vosotras... Bueno, os pido ¿Tú cómo fue tu experiencia de leer? Sí, yo había locutado previamente, había estado muchos años en radio y en su momento estudié canto, entonces el micrófono no me era desconocido ni tampoco la posibilidad de interpretarlo. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que dice Cristina, yo no estoy en absoluto de acuerdo con que el autor sea el que mejor conozca o el que mejor pueda decidir qué dicen sus personajes, qué expresan sus personajes. Lo es sobre el texto. Pero en el momento en el que ese libro llega a los lectores, muy probablemente la visión con la que nos enriquecen los lectores hace que la del autor solamente sea una opinión más. Aparte de lo que ella estaba comentando, hay muchos autores que no desean o no pueden, o bien por dicción, o bien por voz, o bien por nervios, o bien por falta de experiencia el hacerlo, ¿no? Y todavía añadiría una tercera categoría. No creo que incluso quien lo sepa hacer bien o quien esté familiarizado con ello deba acometer todas sus obras. Hay algunas que sin duda sí, y otras yo no veo un enriquecimiento o una especie de valor añadido en esa lectura. Tú has mencionado el caso de La isla del padre. La isla del padre tiene un elemento de verdad y tan ligado entre el narrador y el autor a la realidad y a la verdad de ese libro, que no me imagino que pudiera hacerlo nadie más. No me ocurre así con otras de tus obras, por ejemplo. En mi caso me pasa parecido. Yo escogí locutar y leer un libro en particular porque era un recorrido personal de un viaje llevado a cabo hace mucho tiempo, en el que el descubrimiento de la voz narradora iba paralela al descubrimiento de las distintas autoras. Me parecía que ahí sí que tenía un sentido. De hecho, lo hablé contigo y coincidiste en que te parecía que así debía ser. Sin embargo, por ejemplo, para leer Melocotones helados o para leer cualquiera de mis novelas, incluso las que están narradas en primera persona del singular, no creo que el hecho de que las lea yo pueda enriquecer nada. No puede, más allá del morbo habitual o de tener dentro de muchos años el testimonio de mi voz leyéndolo, si es que eso interesa a alguien. Creo que sí que debe existir una cierta correspondencia entre la autenticidad del texto y la presencia del autor. Y si no, hay mil otras fórmulas de añadir ese valor. Puede ser a través de las notas añadidas o escritas a lo largo de la redacción de esa historia. Puede ser añadiendo un comentario
acerca de qué supone después del tiempo esa obra de nuevo leída. Es decir, creo que la propia intervención del autor es algo muy jugoso y con el que se puede además enriquecer la historia de muchas formas, pero no necesariamente con la lectura de todo el texto. Tú, desde luego, Paola, te atreviste a muerte con todo, es decir, Sí. personajes, voces, de todo. Sí. ¿Eso no te asustó, no te intimidó un poco? Un poco. A ver, yo llevo toda la vida haciendo arte dramático hasta los 18, pero nunca me he dedicado a ello. Y después estudié comunicación audiovisual y hice radio también, pero nunca me he dedicado profesionalmente a ello. Entonces sí, fue todo un reto. Además, A ojos de nadie es una novela negra, a tercera persona, solo el prólogo está a primera. Y para mí era un reto bastante grande. Lo que sí estoy de acuerdo con Espido en la opinión, en cuanto tú das tu obra a los lectores, es verdad que cada uno se queda con lo que quiere, ¿no? Cada personaje es una forma diferente para ellos, tienen algo diferente. Entonces, siendo nosotros los autores, tenemos el poder, narrando el audiolibro, de expresar nuestra opinión o la voz que teníamos en nuestra mente de esos personajes y poder expresarla. Creo que eso es súper importante, creo que es algo que los lectores querrían saber, aunque ellos tengan su propia opinión hecha de los personajes, creo que quieren ese jugo de saber qué es lo que estaba en la cabeza del autor, y creo que eso es súper importante porque tenemos el poder nosotros en la narración de hacerles llegar lo que pensábamos de ellos, y creo que eso es muy importante. Sí. Uy, pues a mí me estorba un poco, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Yo como lectora luego, y quizás a ti te pase lo mismo, Cristina, como lectora, el autor que desaparezca lo antes posible. Pues fíjate que a mí es curioso porque ahora con las redes sociales que tenemos esa suerte de que exista esa interacción y ese feedback entre los lectores y nosotros, ya en 2 ocasiones 2 personas que habían leído El error de Clara Ullman me dijeron que tenían mucha curiosidad por escucharlo en audiolibro para ver el punto de vista Claro. Ajá. y cómo, es decir, el punto de vista de la autora Exacto, respecto a la obra. Sí, sí. Entonces, cuando dicen, bueno, ¿es incompatible el audiolibro con la literatura convencional? Para nada, No, todo lo claro. contrario. Puede existir una sinergia e incluso provocar que el lector o la lectora quiera disfrutar de 2 maneras diferentes la misma obra. La verdad es que al final, si nos ponemos exigentes, y esto puede ser una idea, por si alguien de Storytel nos está escuchando en este momento, una idea podría ser que se hiciera la versión del autor y luego una versión más trabajada, más estudiada. Yo creo que en cada caso hay un punto intermedio que casi diría que en cada caso particular habría que estudiarlo. Yo, La isla del padre, no me habría sentido cómoda escuchándola leída por un actor, por muy bien que lo hubiera hecho, seguramente, sin duda, lo habría leído mejor que yo, pero a la vez una novela mía convencional, con diálogos, tal, no me habría atrevido a hacerla. Yo creo Es que yo esa obra tuya la leo en mi cabeza con tu voz. Es verdad que tengo el privilegio de conocer al autor y por lo Claro, tanto imaginarme su propia voz leyéndola, Claro. cosa que no me ocurre con otras novelas. Y ahí, por ejemplo, no me estorbas. Me estorban casi todos, pero Sí. ahí, justo en esa novela, Fernando Marías no. Entonces es muy peculiar porque aquí entramos en un terreno que es absolutamente subjetivo, que tiene que ver con la relación que el lector entabla con esa idea imaginaria de autor y con esa imagen presente del narrador. Y que desde luego, aquí estamos 4, cada uno de nosotros con cada uno de los libros tendría una diferente. ¿Qué esperamos, qué nos ilusiona, qué supone la llegada? Yo diría que podemos hablar de llegada. Es cierto que tú fuiste pionera, como en casi todo, con aquellas grabaciones. Fue coincidencia. Pero ahora sí podemos decir que el audiolibro está con una potencia, yo creo que a todos nos está vibrando dentro. ¿Qué creéis que podemos esperar? ¿Qué esperáis cada una del fenómeno audiolibro, del mundo del audiolibro, de vuestra presencia dentro de las plataformas? Yo creo que yo solamente puedo decir cosas buenas. Creo que puede dar potenciar lo que es la difusión de nuestras obras, ¿no? De permitir eso al lector o a la lectora que disfrute de la obra de 2 maneras diferentes. Y además ya no hay excusa para la gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo para Exacto, leer. sí.
Un audiolibro, tú lo puedes estar haciendo dos cosas a la vez, sin ningún problema. Puedes estar haciendo deporte, puedes estar cocinando, puedes estar paseando, puedes estar haciendo muchas cosas mientras escuchas un audiolibro. Con lo cual, creo que además puede tener, a lo mejor yo soy muy optimista, no lo sé, pero puede tener la virtud de aficionar a las personas que no están acostumbradas a leer, a sentarse en un sillón y poner toda su concentración en un libro, a que les pique el gusanillo y que digan, hombre, pues a mí me gusta esto que estoy escuchando, vamos a probar, voy a sentarme en mi sillón o me voy a tumbar en el sofá a ver cómo es el tema de concentrarme para leer una novela. También es verdad que yo creo que no todos los géneros seguramente son adecuados para audiolibro, ¿no? Porque, por ejemplo, un ensayo que requiere una reflexión desde el lector, ¿no? y pensar y releer a veces algunos párrafos, pues seguramente no es el género adecuado, el más adecuado por lo menos para el audiolibro. Yo creo que pues la novela evidentemente es el género rey, digamos, y dentro de la novela pues la novela romántica, la novela negra, la novela de humor incluso, ¿no? Entonces yo espero pues que fomente la afición a la lectura. Eso es lo que yo fomento del audiolibro, pero la lectura convencional, ¿eh? Yo creo que ya la ha fomentado. O sea, yo llevo 3 años escuchando audiolibros sin parar. Tengo el canal de YouTube y desde ahí fomentamos muchísimo la lectura, no solo a papel, que siempre dicen que los booktubers con todos los libros a papel y tal. Se nota que los jóvenes, además los jóvenes hoy en día tienen un ritmo de vida muy acelerado y siempre están, es que no me da tiempo, es que tengo clases, es que trabajo, estudio, no me da tiempo. Y está comprobado con los audiolibros, y más a partir de la pandemia creo que ha habido un boom muy, muy gordo de audiolibros, que al final estás haciendo cualquier cosa en casa, incluso la gente cuando dice, mira, es que no pierdo atención, muchas veces me pierdo cosas en el audiolibro, y siempre intento decir, bueno, pues es que a lo mejor lo suyo es que hagas algo que no requiera mucho, como yo qué sé, planchar, fregar platos, y mientras estás escuchando audiolibros. A mí me sirve muchísimo porque al final hay un libro que yo quiero leer y que no me da tiempo sentarme, materialmente no tengo tiempo para sentarme a leer y poder hacerlo con audiolibros o ir en el metro y no tener que llevar el libro y escuchar los audiolibros. Y yo creo que la juventud está ahora haciéndolo así porque tienen un ritmo de vida tan acelerado que yo creo que a día de hoy se está llevando mucho. Ojo, que no digo que se vaya a perder el papel, para nada, creo que van de la mano y que creo que cada persona va a poder escoger lo que quiera, si el libro audiolibro, si un libro electrónico, si un libro en físico. Yo creo que ahora mismo lo estamos viviendo ese cambio y ese boom. Yo espero grandes cosas, pero es que tengo además la convicción de que este solo es el inicio. Sí. Y que esto que estamos diciendo, que es la implantación de un formato como tal, solamente esto es mi carta a los Reyes Magos, pero únicamente es el inicio de una transformación del formato lector. Ya tenemos el libro en bolsillo, tenemos el libro en papel, bolsillo y tapadura, tenemos el libro digital, tenemos el audiolibro, y de ahí estoy convencida de que llegaremos a otro tipo de formatos intermedios. Comenzaremos posiblemente con una mezcla entre el propio audiolibro y el streaming, de forma que el formato estático se pueda superponer con un formato dinámico. Y estoy también convencida de que en muy poco tiempo lo que podremos es emplear la realidad aumentada, que es una de mis grandes obsesiones como autora, precisamente para enriquecer gran parte de este tipo de lectura. Desde luego no va a ser un videoclip, no va a ser un corto, no va a ser un book trailer sobre nuestros libros. Invocaremos algo diferente, crearemos algo distinto, pero en el momento en el que este vuelo del propio audiolibro ha comenzado, lo que tenemos ya está consolidado. Ya lo único que necesitamos es que se difunda más. Lo que necesitamos, a mi juicio, como autores y como creadores, es continuar investigando en los límites de ese formato. Y esos límites a mí se me están quedando ya pequeños. Pero bueno, me pasa con todo, no pasa nada. Luego me desencantaré y volveré a otra cosa, pero en ese sentido, por ejemplo, sí que tengo claro que el formato estático y el dinámico tendrán que entremezclarse en algún momento.